Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video de diseño humano, en donde hoy vamos a ir profundizando en lo que son las variables, pero puntualmente en lo que es la variable digestión. Y esta es la flecha que está arriba a la izquierda, lo cual nos habla que es parte de activación de nuestro cuerpo. Y lo que dice la palabra digestión, vamos a estar hablando de cómo es que tu cuerpo mejor digiere no solamente lo que son alimentos propiamente dichos, sino también información. O sea, acá vamos a estar hablando de cómo es la manera correcta, ideal para vos, para alimentar lo que es tu cerebro para que tu cuerpo funcione bien. Entonces, lo primero que te invito es a que cheques cuál es tu digestión, cuál es tu variable. No solamente para qué lado está, sino también el numerito que tiene que dice color. Según eso, existen 6 tipos, o mejor dicho, 6 subtipos de variable digestión, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hago una aclaración, no todas las páginas web te muestran esta información, porque claro, es como muy minuciosa. Entonces no pasa nada, no te preocupes, que yo acá abajo de este video te dejo un link en donde podés encontrar esta información. Vas a tener que volver a ingresar tus datos, o bien lo que puedes hacer es compartirme acá abajo en los comentarios cuál es tu información personal, fecha, lugar y hora de nacimiento, para poder darte este dato de a ver cuál es tu variable de digestión. Teniendo ya este dato con nosotros, ahora lo que vamos a pasar es a ver el tema de las flechas. Vamos a hacer un recapítulo de lo que fue las flechas, ¿no? La dirección. Según para qué lado lo tengas, es el tipo de cerebro que tenés, cómo es que funciona. Si lo tenés para la izquierda, tenés un cerebro activo, mientras que si lo tenés para la derecha, tenés un cerebro pasivo. El activo, como lo dice la palabra, está mucho más activo, está constantemente procesando información, alimentos, por lo tanto demanda mucha más energía, demanda que con más frecuencia te alimentes, consumas cosas, ¿sí? Para poder como estar con esa energía a tope. Mientras que si lo tenés como más pasivo, lo que va a pasar es que te vas a sentir como con menos consumo. Es más, viste el famoso fasting, para vos te va a sentar muy bien. Pero acá lo importante es que entiendas que no estás procesando información, sino que lo haces como de una manera como más pasiva y como más en flow, no tan de manera estructurada. Entonces, esto para empezar. Ahora, lo que vamos a ir es profundizando en cada una de estas 6 líneas, de estos 6 colores, así como se le llama en las variables en diseño humano. Estos 6 colores que ven acá son las opciones que están dentro de lo que es esta variable digestión. Los nombres son un poco raros, ya lo sé, algunos son como que decís, ¿qué es esto? Pero no te preocupes que yo ahora te los voy a explicar. Y la primera aclaración que voy a hacer es la diferencia entre los primeros 3 y los últimos 3. Acá la diferencia está en el enfoque, en qué es lo importante. En los primeros 3 colores, lo importante es el alimento. ¿Cómo está ese alimento o esa información cuando la consumís? Mientras que en los últimos 3, lo importante va a ser el entorno. ¿Cómo es la situación en la que estás mientras comes o consumís, digerís esa comida o esa información? Vamos a empezar entonces por el primero, que es el apetito. El apetito nos habla de una dieta cavernícola, ¿sí? Como es el primer color, que vendría a ser la primera línea, es como el más básico. Entonces nos habla de una dieta bastante rústica, bastante primitiva y también restrictiva. Y por restrictiva no significa que hay cosas que no puedes comer, sino que acá este tipo de digestión, para que vos puedas procesar mucho mejor esos alimentos, cuando se trata de alimentos concretamente, lo ideal es que no combines tantos ingredientes o tantos sabores, que sean comidas simples. Idealmente, esto vas a tener que experimentar, porque no es a ciencia cierta si es ABC, sino que vas a tener que probar, porque también hay un montón de otros factores en el medio que hay que considerar para armar tu dieta ideal, digamos. Pero teniendo en cuenta que tenés este color 1, lo ideal es que vayas experimentando qué pasa cuando tenés un plato por ahí con muchos ingredientes, con muchas comidas, y que pruebes de comerlos de a uno, ¿sí? O sea, no picar todo junto. Vamos a poner un ejemplo. Tenés un bife con puré y ensalada. Entonces, en vez de comer un poquito de bife, un poquito de puré, un poquito de ensalada, es comete el bife, después comete el puré y después comete la ensalada. ¿Se entiende? Esto, repito, es experimentación. Y acá no significa que si mezclas todo te vas a morir o te va a pasar algo malo. No, simplemente que tu cuerpo va a funcionar diferente. O sea, idealmente acá estamos hablando de un ideal, ¿no? De lo que más se siente cómodo tu cuerpo y por lo tanto es cuando mejor rinde. Y otra cosa acá que también te voy a recomendar es el tema de las comidas compartidas.
Otra cosa que te puede llegar a funcionar es cuando, por ejemplo, hay una picada o hay eso, ¿no? Son muchos platos, te juntaste con amigos, con familia, y en vez de estar solamente comiendo de uno, es probar de una cosa, después pasa a otra, después pasa a otra, y eso también te puede llegar como a sentar mucho mejor. Y fíjate también cómo es tu rendimiento del cuerpo, cómo se siente. Y sobre todo vos, cómo estás después de haber consumido una comida de esta manera a cuando no lo seguís. Proba y fíjate, después me contás. Ahora vamos con el segundo, que es el gusto. Y acá ya el nombre lo dice, es importante el tema del gusto, de las papilas gustativas, pero acá sobre todo lo que importa es una rutina, que puede ser abierta o cerrada, que puede ser estricta o que puede ser como más flexible. Pero acá lo importante es que respetes las comidas de estación. A vos lo que mejor te sienta es que si es invierno, comas sopa. Si hace calor, comas ensaladas. O sea, como que seguí bien las estaciones porque es como que tu cuerpo necesita esa adaptación, esas comidas que realmente se sienten bien con el entorno. Y acá va a depender de si tenés la flecha para la derecha o para la izquierda, es si necesitas como tener comidas como muy específicas, es decir, rutinas establecidas y que no inventes nada nuevo, que no pruebes comidas que estén fuera de lo que es tu lista de comidas, por así decirlo. Y hay otras personas que no, viste, que como que va a ser más flexible en ese sentido y van a ser también como más abiertas a probar cosas nuevas. Pero la tendencia acá es que si tienes color 2, este gusto, lo que te va a pasar es que te vas a como a fanatizar con algo, te va a encantar, suponete que te encantan las bananas y vas a comer hasta el cansancio, hasta que te hartes y después pases a otra cosa. Esto va a ir cambiando dependiendo cada uno de cómo tenga un montón de otros aspectos configurados, pero a grandes rasgos este es el gusto. Y después tenemos el tercero, que es el de la sed. Este color, esta energía nos habla de cómo es que están los alimentos. Acá lo que importa es la temperatura de los alimentos o incluso de las bebidas. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo de nuevo de para dónde tenés la flecha, es el tipo de sed que vas a tener. Por sed no significa que no puedas comer. Ojo, atente con esto. Sí, obviamente podés comer, pero lo que importa acá nos habla más de la temperatura de lo que ingerís, de lo que consumís, en qué temperatura está. Entonces acá lo que puedes probar es, a ver, ¿qué te sienta mejor? ¿Lo frío o lo caliente? En mi caso, por ejemplo, yo tengo sed caliente. Esto lo que hace es que yo, por ejemplo, me sienta mucho mejor cuando tomo más un té mate que si tomo un jugo, un exprimido o lo que fuese. ¿Eso quiere decir que yo no puedo tomar jugos? No, claramente que puedo. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que son las épocas de verano, que hace un calor infernal, obviamente no me voy a estar comiendo un guiso, una sopa que me está haciendo sudar hasta el alma. No, pero sí, por ejemplo, acá lo que se puede combinar es, por ahí me como una ensalada, pero lo combino con un té. O al revés, por ahí tomo algo frío, pero lo combino con una ensalada, pero que tenga pedacitos de carne caliente. ¿Se entiende acá la idea? Acá lo importante en realidad es que tu cuerpo se sienta bien. O sea, es alimentarlo de la mejor manera según lo que es, en este caso, la variable digestión y según tu color, que es como ir cada vez más profundo y más minucioso, para que entiendas bien a ver cómo es que funciona tu cuerpo, qué es lo que mejor le sienta. Porque vos cuando mejor alimentas a tu cuerpo, mucho mejor rendís. De eso se trata esto. Vamos con el cuarto color, que es el tacto. Y acá ya entramos en la zona del entorno, de la circunstancia en la que estás consumiendo, ingiriendo esa comida, ese alimento o incluso esa información. Dependiendo si la flecha está para la derecha o la izquierda, teniendo un tacto nervioso o calmo. O sea, acá lo que tenés que chequear y experimentar sobre todo es qué tipo de ambiente te sienta mejor. Uno tranquilo, en donde estás a solas, no hay mucho ruido, estás como mucho más en contacto con lo que es la alimentación, lo que es que estás ingiriendo, lo que sea que estás consumiendo para que tu cerebro pueda procesar mucho mejor eso. O bien si estás como nervioso se le llama, cuando estás como en un ambiente en donde es como más alterado, ¿no? Alterado en cuanto a que estás en público, estás en un lugar donde hay, por ejemplo, acá en Múnich, por ejemplo, pronto se vienen los mercados navideños, así que imagínate, ahí estás en una fiesta, pero eso vas a tener que un poco experimentar con qué es lo que mejor se siente. Y en el caso del tacto, como dice el nombre, muy probablemente antes de probar algo, o si no tenés muy en claro si hay una comida que te gusta, ¿no? Te sienta bien o no, a veces lo que te puede ayudar mucho es literalmente tocar esa comida. Fíjate a ver cómo se siente agradable, te llama la atención, te invita a comerlo, o es tipo, no.
Por ejemplo, una fruta, que por ahí el durazno, que tiene, viste, la cáscara tiene como pelusa. Y vos al sentirle decís, no, esto no me invita a comerlo, listo, ya sabes que eso no. Eso también es otro tip que te comparto en tu caso, si tenés este color 4, para que puedas como empezar también a experimentar, no solamente con lo que es el entorno, sino que también tengas como un dato extra con respecto a las comidas que te sientan bien o no, con respecto a usar el tacto. Si tenés el color 5, acá estamos hablando de sonido. Y tal como dice la palabra, nos habla de cómo son los sonidos en el entorno, en las circunstancias en las que ingerís, consumís esa comida, ese alimento, esa información. Puede ser alto o bajo, ya los nombres lo dicen. Que esto es muy parecido con el tacto, pero ya acá va a un sentido más del oído. Acá lo que importa es ver qué es lo que te sienta mejor. Cómo te sentís cuando hay, por ejemplo, una televisión de fondo, cuando está la radio, cuando hay música, lo que fuese. Fíjate si eso te disturba, o sea, te incomoda a la hora de comer, o decís, no, ¿sabes qué? Es como, por ejemplo, también para estudiar. Esto aplica completamente para todo, ¿sí? Comidas e información. Entonces, a la hora de estudiar, hay gente, en tu caso, tendrías que experimentar a ver si sos de los que necesita tener algo de fondo, porque en silencio es como que te molesta ese silencio, o justamente necesitas como un ruido de fondo, abrir la ventana, escuchar los autos pasar, algo, viste, que te tenga como animado, por así decirlo. Mientras que van a haber otras personas con este mismo color, 4 sonido, pero van a apuntar más al bajo, en donde, ay, no, necesito silencio para comer, estar tranquila, o incluso no tengo ganas de hablar ahora mientras comemos, mejor terminemos de comer y después charlamos. No sé, a cada uno va a ser diferente, ¿no? Pero lo importante acá es que identifiques haber tenido este color 4 del sonido, si vos te inclinas más a lo que son sonidos altos con sonido de fondo, o mejor más en silencio, más tranquilidad, paz y amor. Fíjate y después me contás. Y vamos con el último, que es el número 6. Este color nos habla de la luz y es el más sensible de todos. El más sensible. Así que si tenés este color, esta luz de digestión, acá el gran filtro va a ser si hay luz del sol o no, si es de día o es de noche. En el caso que seas luz directa, nos habla de que a vos te va a sentar mucho mejor cuando consumís algo, incluso cuando digerís información con la luz del día. Vieron que hay como esa tendencia a vos sos de los que estudian de día o estudian de noche. Bueno, esto es algo muy parecido. Fíjate a ver, con respecto a lo que es la luz del sol, si es algo que te ayuda, te potencia, incluso te sienta cómodo a la hora de consumir comida, o sos de los que no, hasta que no baje el sol y sea de noche, esté oscuro, yo no tengo hambre, no tengo ganas de sentarme incluso a comer o tomar algo. Fíjate, el tema de la luz acá va a ser clave. Incluso una cosita más que te cuento acá, en el caso que seas de las personas que son más de noche, quiere decir que durante el día no podés no comer, consumir, digerir nada, no, pero sí por ahí va a estar esa tendencia que durante el día tiendas como más a las bebidas, algo más líquido, algo más liviano, que algo sólido como comida propiamente dicha. Entonces, en tu caso, por ejemplo, te va a pasar lo mismo con la información. Por ahí durante el día no te moleste ir a clases, pero a la hora de estudiar para rendir un examen muy probablemente sea de noche. ¿Se entiende? De todas formas, acá como siempre digo, es pura experimentación y es descubrir qué es lo que se siente bien para vos, para tu cuerpo, sobre todo a la hora de digerir información y lo que es también alimentos. Bueno, y ahora para ir ya terminando, lo que quiero compartirles es unas reflexiones con respecto a esto de la variable digestión, cómo usar esta información y cómo experimentar en el día a día, qué hacer con esto también. Y lo primero que me gusta aclarar siempre es que la variable digestión en sí no es algo que recomiendo analizarse solo, ¿sí? Obviamente a la hora de experimentas consumir alimentos, consumir información y vas a estar como enfocada en ese tipo de experimentación. Pero no hay que analizar esta información aislada de lo que es el resto. No te olvides que también tenés otras 3 variables y encima tenés todo un body graph para analizar de los centros, de tu perfil, del tipo energético, la autoridad, la estrategia, bueno, etcétera, etcétera. Esto es solamente un pedacito de todo lo que es tu energía. Por eso es tan importante que más allá del color que tengas, del tipo de digestión que tengas, es muy importante que esto lo analices en contexto, que veas también cómo es tu tipo energético, si tenés el sacral definido, lo tenés con energía constantemente o no y necesitas más descansos. Entonces, a la hora de experimentar con esto,
analizarlo como un todo y sobre todo te invito a que analices cómo es que es tu color. ¿Lo que prioriza es el alimento, el estado del alimento o es más bien el contexto, el entorno, las circunstancias en el que consumís ese alimento o esa información? Eso para empezar. Después, lo que te recomiendo es ver los otros videos de las variables que voy a estar profundizando, al igual que con este de la digestión. Y la idea es que empieces como a combinar todas juntas, ¿no? Por las que siempre recomiendo empezar es lo que es las variables del cuerpo, que son las variables en rojo de la parte de diseño, que sería esta, la digestión, y la que sigue sería la del entorno. De nuevo, estas dos combinadas, cuando podés fusionar lo que es la digestión con el entorno, pum para arriba, ese es como el primer paso a conseguir para empezar a alinearte con lo que es tu energía, con lo que te sienta bien. Incluso en mi experiencia personal, cuando empecé a alinearme con estas dos variables, es muy loco, es increíble cómo empecé a notar diferencias en mi cuerpo, cómo respondía, cómo funciona ante ciertas situaciones que antes terminaba muerta. Y es como que es eso, ¿no? Como empezar como a experimentar con esta información y ver qué es lo que te funciona a vos, de qué manera, en qué momentos y cuándo no también. Descubrir, identificar en qué situaciones tu cuerpo no se siente bien, también es información que te ayuda a vos a tener cada vez más claridad de cómo alinearte y también poder filtrar cuándo decir que sí y cuándo decir que no, porque ya la ves venir, esto me va a caer mal. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya ayudado para tener un poco más de claridad de qué tipo de, no solamente de dieta, sino también qué tipo de situación o alimentos, información incluso, te ayuda a vos, te sienta mejor, alinearte con quien realmente sos, usar todo tu potencial. Y cualquier duda que te quede, acá abajo ya sabes en los comentarios me lo puedes dejar y yo encantada te ayudo con lo que pueda, con lo que sepa. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.